ladies and gentlemen, if Christianity is true, Porque, damas y caballeros, si el cristianismo es la verdad, if there really is a Christian God, si hay un Dios cristiano, then we are talking about reality, not just ideas and beliefs. estamos hablando acerca de la realidad, no solamente de creencias. We're talking about the nature of existence. Estamos hablando de la naturaleza de la existencia. And if the Bible is true, Y si la Biblia es verdadera, the Bible also makes us understand there is dark power in the universe. la Biblia nos habla de un poder oscuro en el universo. We're not just dealing with God, No solamente estamos entonces tratando solo con but we're Dios, dealing with an intelligence and a power also of Satan and evil. también con una maldad que se personifica en Satanás. And his hatred of God and of existence is to drive people away from the knowledge of God. Y ese odio a Dios justamente también se refleja en ese deseo de alejar a todos los demás de este Dios. So apologetics is not just about ideas. La apologética entonces no es solo cuestión de It's ideas, about the battle for the heart. es una batalla por el corazón de las personas. Apologetics has two dimensions. La apologética tiene dos dimensiones, There is a rational dimension, una dimensión racional and we have to deal with the irrational y dimension. también una dimensión irracional. And the largest part of human beings is the irrational Y dimension. con la gran mayoría de los seres humanos es la dimensión irracional. It's the peace under the surface. Ese es lo que está por debajo de la superficie. Our emotions, our desires, our longings, our hungers. Nuestras emociones, nuestros deseos, anhelos. And Sartre tried to answer the question of existence. Y Sartre trató de responderle el asunto de la existencia. So did Nietzsche. Y lo hizo Nietzsche también. So does every human being. Y así todo ser humano. We're trying to find answers. Tratamos de encontrar respuestas. What is it we really want? ¿Qué es lo que realmente queremos? At the very simplest level, what is it we look for? En lo más simple, al nivel más básico, ¿qué es lo que buscamos? We want to be happy. Queremos ser felices. But you see, happiness is a problem. Pero te das cuenta, la felicidad es un problema. Because if we don't know what reality is, Porque si no sabemos qué es la and we realidad, don't know what is good, no sabemos qué es lo bueno, then we seek happiness in terms of our own good. entonces buscamos la felicidad basado en mis propios términos. And we pursue things that often end up destroying us. Y buscamos cosas que al final terminan por destruirnos. Anyway, that could be another message and we won't go there. Pero creo que ese es otro mensaje y no voy a seguir por ese camino. My assignment is to talk about Jesus among other gods. El tema que me corresponde es Jesús entre otros dioses. In this postmodern globalized world, En este mundo posmoderno y globalizado en el que we vivimos, are living in the world of what one calls hypermodernity. vivimos ahora en lo que alguien llama la hipermodernidad. And even if you live in a village in India, Y aunque tú vivas en un pueblito en la or in India, the mountains of Colombia, o en las montañas de or Colombia, in the back streets of Lima, o en un barrio por ahí por Lima, everybody now is connected because they all have cell phones. todos están conectados porque todo el mundo tiene un celular. Either they have it or their friend has it. Y si no lo tiene él, lo tiene su amigo. So what is happening? ¿Qué está pasando? Life has become compressed. La vida de alguna manera se comprime, Time is accelerated, el tiempo se acelera, space is saturated, el espacio se satura and volume is increasing. y el volumen se incrementa. And what's the number one issue? ¿Y cuál es el primer problema, la primera cosa que sucede? The battle for your attention. Es la batalla por tu atención. If I can get your attention, Si yo puedo tener tu I atención, might get your money. puedo tener tu dinero. I might get your heart. Puedo llegar hasta tu corazón, I might get your vote. quizá tu voto, I might get your loyalty. tu lealtad. So everybody's selling something. Así que todo el mundo está vendiendo algo. And here we are Y aquí estamos as nosotros God's people, como pueblo de Dios and we are commanded by our King y hemos sido enviados por nuestro rey go into all the world and preach the gospel. de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. But they're too busy. Pero estamos muy Too ocupados. many other voices. Hay tantas voces, Too many things to consider. tantas cosas que considerar. And many of the Christians are too bored Y algunos cristianos que andan muy aburridos or too preoccupied. o muy preocupados. They're busy doing something else but not serving Jesus. Están ocupados haciendo algo más y no sirviendo a Jesús. And so the challenge of the gospel becomes very, very serious, Así doesn't it? que el desafío del evangelio es algo muy serio, ¿verdad? Yes? Sí. Okay. John chapter 14. Por favor, leamos Juan capítulo 14. Jesus as he's moving to going back to the Father,
Mi Jesús está aquí por ir hacia el Padre, ya cerca el momento final. begins to give instructions on what to expect. Comienza a instruir a sus discípulos en qué esperar. In John 14, verse 1. Leamos Juan 14, verso 1 en adelante. Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, muchos lugares, y si no fuera, yo se los hubiera dicho. Here's the good news. Y aquí las buenas noticias. For I go to prepare a place for you. Así que yo voy a preparar un lugar para ustedes. And if I go and prepare a place for you, Y si voy a preparar un lugar, I will come again and receive you to myself. vendré otra vez y los llevaré conmigo, That where I am, there you may be also. para que donde yo esté, ustedes también estén. And you know the way where I'm going. Y ustedes saben a dónde voy. Thomas said to him, Lord, we do not know where you're going. How do we know the Y way? saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No man comes to the Father but through me. Nadie viene al Padre sino por mí. If you had known me, Si me conocieran, you would have known my Father also. también conocerían a mi Padre. From now on, you know him and Desde have seen ahora him. lo conocen y lo han visto. Now those are very, very powerful words. Esas son palabras con mucho poder. They affected the people who heard them, Afectó definitivamente a los que lo escucharon, but they did not understand them pero no las entendieron until the resurrection. hasta que Él resucitó. They heard it. Las escucharon, It was kind of strange words, strange teaching. pero eran palabras raras, una enseñanza un poco que no hacía sentido en ese momento. But Jesus was fascinating. Pero Jesús era fascinante. He taught amazing things. Él enseñó cosas sorprendentes. There was this power where people were healed. Y había este poder, sanaba gente. But they still weren't, who is this? Pero todavía seguían preguntándose quién And es then Él. he is crucified, dead and buried. Y Él es muerto, enterrado, And he rises from the dead. pero Él se levanta de entre los And he muertos sends the Holy Spirit. y envía al Espíritu Santo. And then in Acts chapter 4, Y es entonces que en Hechos capítulo in the 4, early days of the church beginning to testify, they realize who this is. cuando comienza la iglesia, ellos se dan cuenta. Peter says, Y there Pe- is salvation in no one else. Hechos 4:12, y Pedro dice, en ningún otro hay salvación, For there is no other name under heaven that has been given amongst men. porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual se pueda alcanzar la By which we salvación, must be saved. por el que podamos alcanzar la salvación. Let me repeat that. Déjeme repetir eso. There is no other name under heaven. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. None. Ningún otro. Ouch. Au. This means the identity of Jesus is of supreme importance. Esto quiere decir que la identidad de Jesús es de suprema importancia. This is the most important question of existence. Es la pregunta más importante de la existencia. If it's not true, Porque si no es verdad, Camus and Sartre and Nietzsche and Hitler were right. si no es verdad, los que acabamos de ver, Camus, Sartre, Nietzsche, Hitler, tienen razón. And we have many people, millions of people today who believe this is absolute nonsense. Y hay mucha gente hoy día que piensa que esto, el cristianismo, es un sinsentido. Is Jesus then just one amongst the many? ¿Es Jesús entonces uno entre muchos otros? Because this is very popular. Porque esto es muy popular hoy día. Well, maybe Jesus is just an idea generated by human culture. Jesús, quizás dicen algunos, es solo una idea que sale de la misma humanidad. He is the projection of our emotions onto reality to answer our needs. Es una proyección de nosotros mismos que busca responder nuestras propias necesidades. And maybe you like Jesus. Quizás a ti te gusta Jesús, This man likes Islam. pero a este le gusta el Islam. This woman likes Buddha. A esta mujer le gusta My Buda. son is a Hindu. Oh, mi hijo quizás es hinduista. Oh, you know, it's all one mountain. Todo es una sola montaña And, you know, the Buddhists are coming up one bit. y los budistas vienen por un camino, Hindus come up the other. los hindús por el otro, The Christians come up one bit. el cristiano por este We otro get to lado, the top of the mountain. hasta que todos llegamos hasta We la all montaña hold hands. y a la cima de la montaña nos We agarramos de drink la a mano, Coca-Cola. tomamos Coca-Cola We are the world. We are the world. And we all live happily ever y after. entonces todos viviremos felices para siempre. There is no other name under heaven. Pero acá dice, no hay ningún otro nombre bajo el cielo. Is that true or is it false? Eso es o verdad o es falso.
So let's go into this. Entonces veamos con detalle lo que implica. We have to recognize the reality of a pluralistic world. Tenemos que reconocer la realidad del mundo plural en el que There are many vivimos. kind of peoples, Hay muchos tipos de personas, different languages, muchos idiomas, different cultures, muchas culturas, and there are many voices and visions claiming reality. muchas voces, muchas visiones que nos claman conocer la realidad. The sheer volume of that truth makes people believe then they must all be true. Entonces ese volumen de cosas hace pensar a la gente que quizás sea cierto. You see, this is where we make a core mistake. Y aquí es donde cometemos un error que es un error fundamental. The reality of social and ethnic pluralism is true, sociological pluralism. La realidad de este pluralismo sociológico es cierto, But that does not mean that philosophical relativism is the outcome. pero eso no significa que este relativismo filosófico sea la solución. So there are different peoples. Hay muchas personas, There are different views. muchos puntos de There are vista, different values. muchos valores, But there is still a thing called truth. pero todavía existe una cosa que se llama verdad. Truth is independent of them. Y la verdad es independiente de todo Truth is the esto. thing we measure by. Y es la medida de todas las cosas. If there is nothing to measure by, Porque si no hay nada para comparar, then truth gets absorbed into them. entonces la verdad queda absorbida en alguna de estas. I may like religion. Puede ser que me guste la religión. I may prefer certain ones because it's more comfortable for my emotions. Quizás yo prefiera alguna religión porque es mejor, me siento cómodo en mis The emociones. question is not, does it make me feel good? Pero la pregunta no es si te hace sentir bien. The question is it true? La pregunta es cierta? ¿Es verdadera? You see, a few times a year I have to go to my dentist. Ustedes saben, alguna vez, veces al año tengo que ir donde mi dentista. Now, here's a confession. Pero tengo que confesarles, I don't like dentists. no me gusta ir al I dentista. know they're nice people. I know they have kids and cats. I know they're friendly. Yo sé que es buena gente, tiene hijos, tiene su gato, es muy amigable. They're not bad people. No es una mala persona. But when I go to the Pero dentist cuando voy al dentista and he opens my mouth y abre mi boca, and hands are going, oh. Now, he wants to look after me. pero él está preocupado por mí. I want him to look at them, clean my teeth and say everything is fine, goodbye, and give me a lollipop. Yo quiero que él simplemente limpie mis dientes y me dice todo está bien, ándate, toma tu dulce. But he looks in. Pero él empieza a ver con detalle. And if he sees Y problems, si él encuentra algún problema en mis dientes, he's going to fix them. lo va a arreglar. Y entonces viene esa maquinita. You see, I want to live by my feelings. He lives by truth. Yo quiero vivir por mis emociones. Él vive por la verdad. And this is how many people approach the question of religion Y and esta es truth. la manera en la que algunas personas se aproximan a lo que es la They religión, la do what verdad. they feel, not what is true. Ellos quieren hacer lo que sienten mejor, no lo que es necesariamente verdadero. So here's what you hear many Entonces, times. esto es lo que uno escucha muchas veces. All religions are fundamentally the same, but they're superficially different. Y seguro has escuchado esto. Todas las religiones son fundamentalmente iguales, pero superficialmente diferentes. That's the story of the mountain. This is, we're all coming up the side and we get to the top. All religions are fundamentally the same. They're just little differences here and Esta es there. la historia que te mencioné, la de la gran montaña, y todas las religiones suben por diferentes caminos, pero se encuentran en la cima. You pick the one that you like and it's true for you, but it's not true for me. So, Tú that's escoge okay. la que a ti te guste, total, eso es verdad para ti, no para mí, pero igual, qué bien. And there's a hidden unity that you don't see that binds them all together. Hay algo que los une, que quizás tú no te das cuenta. And that sounds very attractive to a postmodern child. Y esto suena atractivo para los hijos de la In the posmodernidad. globalized world where I go out shopping, Y en este mundo globalizado donde uno sale de and we compras, go into a shopping mall, vas a un centro comercial, what are we going to have for lunch? ¿qué vamos a almorzar? Well, there's Indian over there, Ah, tenemos comida de and la there's Colombian India, over here, comida and there's colombiana, McDonald's over here, ah, and McDonald's acá, there's Krispy Kreme donuts, oh, las donas, and there's French cooking. acá hay cocina Well, let's francesa. just have it all. Bueno, comamos de Just todo. put together a big smorgasbord and we'll have a bit of everything. Mezclemos un poco de cada cosa. So can't we do the same with religion? ¿No podemos hacer lo mismo con la religión? No. No. And I'll tell you why, Y te voy a decir por qué. but not yet. Pero todavía no. You see, all religions Porque todas las religiones are superficially the same, son superficialmente but parecidas, they are fundamentally different. pero fundamentalmente And those diferentes. differences make a difference. Y estas diferencias hacen verdaderamente la diferencia.
Americans are all about equality, Los norteamericanos, para ellos todo tiene que ver con la igualdad. at least to some degree, they pretend to be. Bueno, hasta cierto grado, creo. So imagine the American Drug Administration is concerned. Imagínense que la Administración Federal de las Drogas está preocupada They've been having complaints about the selling of medication. porque están recibiendo muchas quejas por cierta medicación que se vende. Some people are telling them that some medications are better than other medications. Algunas personas dicen que unos medicamentos son mejores que otros. They're charging more money for some medications than others. Entonces cobran más dinero por unos que por otros. This is an injustice. Y esto es una We injusticia. cannot do that. ¿Por qué podemos hacer eso? So the Drug Administration says all medications are equal. Entonces la Oficina de Control de Medicamentos dice, no, todos los medicamentos son iguales. Take the labels off all the drugs Saquemos las etiquetas de todos los frascos and we put them up on the stores. y los pongamos en las All tiendas the drugs are the same. y vamos a cobrar lo All the mismo prices are the same. porque son lo mismo. And if you are sick, just go and take whatever you want. Y si estás enfermos, agarra cualquier frasco de ahí del anaquel. So you walk in Así que tú vas and you are suffering from some major disease. y estás con una enfermedad muy seria And you ask the shop, can I have something for my specific y disease? tú dices, necesito una medicina para esta enfermedad específica. All medications are equal, they all solve sickness, just take anyone. Y te dicen, no, todos los remedios son iguales, todas las medicinas son lo mismo, agarra cualquiera. Just pick, it doesn't matter, any pill will do. No importa, cualquier pastilla te va a ayudar. Does it sound stupid? ¿Eso no suena, perdona, estúpido? If it sounds stupid then, why does it apply? Why when we switch the metaphor to religion, do we think it's a different thing? Y entonces, ¿por qué no cambiar la metáfora de las medicinas con la religión? ¿Tiene Ay. sentido? Ideas have consequences. Porque recuerda, las ideas tienen consecuencias. Some ideas will kill you. Algunas ideas pueden matarte, Some ideas will save you. algunas ideas te salvan. There's a lot at stake in this. Así que hay mucho en juego aquí. Is the gospel unique? ¿Es el evangelio único? The pressure in the world today about Jesus, La presión que hay en el mundo con respecto a Jesús, all right, I don't necessarily believe in God, but I'll grant you Jesus. quizás alguien te diga, bueno, no creo en Dios, pero ok, a ver, hablemos de Jesús. If Jesus is a way, a truth, and a life, no problem. Ok, si Jesús es un camino, una vida, una verdad, no hay problema. But here is our problem. Pero ¿cuál es nuestro problema? The scripture says he is the way, the truth, and the life. Que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad So y the la vida. scriptures, Las escrituras, history, la historia, our experience nuestra will experiencia, not allow us to say that. ¿no nos permiten acaso decir eso? So what does the word unique mean? Because Jesus, we claim, is unique. ¿Y qué significa único? Porque decimos que Jesús es único. Here's what it says in the dictionary. Y el diccionario dice lo siguiente. Being the only one of its kind. Único significa es el único de su tipo, Unlike anything else. que es diferente de cualquier otra cosa. Being without a like or equal. Sin igual, o sea que nada se le compara. Now, if this is true, and I believe it is true, Si eso es verdad, y yo creo que es verdad, we have a problem in our churches. entonces hay un problema en nuestras iglesias. Because we have not got the skills to explain this to people. Porque no tenemos la capacidad, la habilidad de explicar esto a las personas. If we spend all the time only in the church, Porque si solo pasamos todo nuestro tiempo en la and we are iglesia not talking about Jesus in the public square, y no hablamos de Jesús allá and afuera, we are en la not esfera talking pública, in the university, en la universidad, then we talk to ourselves, but we lose the ability to communicate. hablamos entre nosotros y perdemos la capacidad de comunicarnos con los que están allá. And apologetics is learning the art again to communicate with people. Y la apologética tiene que ver con el arte de saber comunicarse con las personas. I want to be able to explain why I believe in Jesus. Yo tengo que ser capaz de explicar por qué creo en Jesús. So, where does it begin? ¿Y dónde comenzamos? First of all, I need to define what is meant by truth. Primero tengo que explicar lo que quiero decir con verdad. The truth is objective. Que la verdad es objetiva. The truth is independent of my desires, my feelings. Que la verdad es independiente de mis sentimientos. The truth is what we measure by. Que la verdad es justamente la medida con la que yo comparo las The cosas. truth is what I am seeking. I want the truth. Que yo estoy buscando la verdad. Yo quiero la verdad. So I need to have some understanding of what do I mean when I say the word truth.
Así que tengo que explicar claramente qué quiero decir cuando hablo de verdad. But that immediately raises the challenge. Pero eso inmediatamente significa un gran desafío. The question of worldviews. Porque surge el tema de las Because cosmovisiones. a person already has a worldview. Porque todas las personas tienen una A cosmovisión. worldview is what they live in, it's how they see reality. Porque es donde ellos viven, es como una persona ve la realidad. And their understanding of truth is in the worldview. Y esa comprensión de la verdad está en su cosmovisión. So we're going to have to engage them to think about what they think about reality. Así que tenemos que llevarlos a ver qué es lo que significa pensar en la realidad. Juan modeled it for you this morning. Y Juan nos lo presentó esta mañana. He took their view of reality. ¿No? Tomó esta manera de ver la realidad He let them speak to us in their own words, their own terms, their own claims. y nos explicó el existencialismo de ellos en sus propias palabras. And he began to examine them. Pero las examinó And then he began to compare y them. las comparó. You see, how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? Well, there are three things. Bueno, hay tres cosas. Is this worldview, is it logically coherent? Does it make sense? En primer lugar, cualquier cosmovisión, tienes que preguntarte, ¿es lógico, coherente? That's the first test. Esa es la primera prueba de toda cosmovisión. Does it cover the facts of existence? ¿Cubre todos los hechos de la existencia? Does it fit and explain life adequately? ¿Explica la vida adecuadamente? And thirdly, is it viable? Can we actually live this philosophy out? Y la tercera prueba sería la viabilidad. ¿Es práctico? ¿Puedo vivir con esto cada día? Now that all may seem very abstract, Quizás eso te parezca abstracto, but what I've got to do is get these questions into my thinking pero yo tengo que agarrar estas preguntas y llevarlas a mi pensamiento and begin to use them so that when I'm talking to people, this is how I process. y usarlas para que cuando hable con la gente yo pueda procesar usando estas The preguntas. third thing Lo tercero is to suggest that what are the questions we have to answer? es ver qué preguntas tengo que responder. Juan already answered that or addressed this again this morning. Y bueno, Juan ya lo mencionó esta mañana. The questions of origins, meaning, morality, and destiny. Las cuatro preguntas básicas de origen, moralidad, destino y propósito. So I'm trying to compare and to contrast these different Y views. tengo que tengo que buscar comparar estas diferentes formas de ver la vida. So let's begin. Así que vamos a comenzar. The one and the many. El uno entre muchos. You see, the Gospels understand that there are conflicting views. El Evangelio nos muestra que hay diferentes puntos de vista. Jesus comes into the Jewish world. Porque recuerden, Jesús llega al mundo judío. To the Jews, there is one God, and he was a singular being. Para los judíos solo existía un Dios, uno solo. The Romans had many gods. Los romanos en ese tiempo tenían muchos dioses. So here is Jesus Y coming aparece into this world. Jesús en este mundo. And when you look at the Gospels, this is our bread and butter, brothers and Y sisters. cuando vemos los evangelios, y recuerda, esto es lo fundamental para nosotros, The Bible's not a book of magic to pull principles out and just do the bits we like. la Biblia no es un libro mágico de la cual podemos sacar algunos pedacitos. The Bible is raising the question of the existence of God. La Biblia nos plantea el tema de la existencia de And Dios. so here we are in Mark chapter 8. Veamos por favor Marcos capítulo 8. Jesus is walking with his followers. Jesús camina con sus seguidores And in Mark chapter 8, 27 through y en 29, Marcos 8, 27 al 29, Jesus is going through the villages. Jesús está yendo por los pueblos And he says to them, who do people say that I am? y dice Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? And there are many different answers. Y había muchas respuestas, Multiple answers. muchas respuestas. People of all kinds of opinions. La gente tenía todo tipo de opiniones con respecto a Jesús. And then Jesus turns around to the disciples. And Entonces Jesús se voltea a sus he discípulos says, but who do you say that I y am? les dice, ¿y ustedes qué dicen ustedes de mí? And Peter says, thou art the Christ. Y Jesús finalmente da la respuesta, tú eres el Cristo. There is so much in this that we need to think about. Y hay tanto que en esta afirmación que tenemos que pensarlo con cuidado. First of all, they have to have an awareness of what are people saying who Jesus is. Primero, miren, el darse cuenta de lo que la gente dice acerca de Jesús. It is the responsibility of the people of God to explain who Jesus is. Who do you say that I am? Es la responsabilidad del pueblo de Dios saber explicar quién es Jesús. Now Peter says, thou art the Christ. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. What does that mean? ¿Y eso qué significa? If you go to downtown Bogota Si tú te vas al centro de or Bogotá Medellin o a la ciudad de or here in Medellín Bucaramanga, o aquí en Bucaramanga
and you said, I follow Jesus. y dices, yo sigo a Jesús, They probably heard that from their church background. quizás la gente tenga una idea de lo que But hablas, supposing it's an atheist, pero supongamos que te encuentras con un ateo and they said, he is the Christ. y tú le dices, eres el Cristo. The what? Y él dice, ¿qué? What is a Christ? ¿Qué es un Cristo? That is embedded in a story, a narrative. Porque esto es parte de una narrativa, That there is a creator God. que hay un Dios creador, That this God made the world. que este Dios hizo el mundo, That the world is fallen and damaged. que el mundo se ha malogrado, And that God promised a deliverer. pero que Dios prometió un And Salvador, that deliverer would be the Messiah, the y Christ. que ese Salvador sería llamado el Cristo, And that this Christ has come to save us and y to que este deliver us. Cristo ha venido a salvarnos. So we've got to take time to tell the story. Uno tiene que tomarse el tiempo para contar toda la Why historia. do I share this? ¿Y por qué les comparto esto? Because in apologetics we can lose sight of Jesus as being the issue. Porque es fácil en la apologética perder de vista el tema de Jesús, el tema central que es Jesús. There's an American businessman, Hay un empresario norteamericano and he says, Lee Iacocca, the main thing in life is to keep the main thing the main thing. y es Elías Ialacoca y él dice lo más importante en la vida es mantener lo más importante. So what's the main thing? ¿Y qué es lo más importante? Well, here's Paul writing to the Corinthians, Veamos lo que dice Pablo en Primera de Corintios. and he's being challenged on his apostleship and his teaching, Recuerden que en Corintios se le desafió, se le cuestionó en su on his lack ministerio, of rhetorical power. en su falta de retórica. And he says in 1 Corinthians 2, 1 and 2, Y Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2 when I dice, came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa sino de Jesucristo y este Now crucificado. that does not mean that we don't do the rest of these things. Eso no significa que no hagamos lo otro, But it means we need to think about Jesus in terms of what does that do with science? pero tenemos que también pensar en Jesús y qué tiene que ver Jesús con la ciencia. How does that relate to Hollywood? ¿Cómo se relaciona con Hollywood? How does that relate to everything? ¿Cómo se relaciona con todo en la vida? Because if he is the Logos, Porque si Jesús es el Logos, then Jesus is the answer. entonces Jesús sí es la But respuesta. again, we need to know the questions. Pero otra vez, tenemos que conocer cuáles son las So that preguntas we de la can show the gente. question and connect Jesus as the answer to the specific Entonces, question. sabiendo la pregunta, podemos conectarlo con Jesús, que es la respuesta. So in Mark's gospel, Jesus tells the disciple, ask them, who do you say that I am? Entonces, en el Evangelio de Marcos, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y quién dice la And we gente que see soy that we yo? have to clarify. Vemos que se necesita claridad. But I ask again, is it true? Pero yo pregunto una vez más, ¿es cierto, es esto cierto? So what is truth? ¿Y qué es la verdad? Let's listen to Os Guinness. Veamos lo que dice Os Here's a Guinness. definition. Hay una definición de verdad He aquí. says, if in our ordinary speech telling the truth Si en nuestro lenguaje ordinario decir la verdad is telling it like it is, es decirlo como es, we can say that a statement, an idea, or a belief podemos decir que una declaración, una idea o una creencia is true if what is about is as it is presented in the statement. es verdad si de lo que se trata es presentado como tal en la declaración que se ha hecho. Belief in something doesn't make it true. Creer en algo no lo hace verdad, dice Os Only Guinness. truth makes a belief true. La creencia en algo no hace que sea verdad, solo la verdad hace que una creencia sea verdad. So it's not just a question, do I believe? No es entonces solo decir yo creo, Am I believing in the right thing? sino estoy creyendo en lo correcto, Do I have reasons for my belief? tengo razones para sostener mi And I creencia trust in this belief. y puedo confiar verdaderamente en You lo que see, creo. because many people today see Christianity as irrelevant. Porque sabes que mucha gente piensa ahora que el cristianismo es irrelevante. It's irrelevant, it's unimportant, it's just not practical. Se dice ya no es práctico, no es importante, Because they don't think the truth question is in here. porque no son capaces de ver el tema de la verdad. They think it's simply a question of taste or preference. La gente solo piensa que esto es una cuestión de preferencia, de gusto. Oh, you like that church, you like that singing, you like the Bible. I don't like any of that stuff. Ah, ¿te gusta esa iglesia? ¿Te gusta cómo cantan? Ah, a mí no me gusta. C.S. Lewis was asked this question once. A C.S. Lewis, el pensador inglés, se les Or preguntó someone eso. basically accused him of this. Bueno, alguien lo acusó de esto. You believe in God because it makes you happy.
Alguien le dijo a C.S. Lewis, tú crees en Dios porque te hace feliz. And Lewis, being a typical Anglican Irishman, Y C.S. Lewis, como buen anglicano he irlandés, said this. le dijo lo He said, siguiente. if I wanted to be happy, I always knew a bottle of port could do that. Le dice, si yo quisiera ser feliz, yo sé que una buena botella de vino Porto me puede hacer feliz. I believe in Jesus not because it makes me happy, Y él le but dice- because it's true. Y él le dijo, yo creo en Jesús, no solo porque me hace feliz, sino porque yo sé que es la verdad. Now, he would say it did make him happy. Y él dice que sí lo hizo feliz. That wasn't the reason why he chose Pero it. esa no era la razón por la que él decidió seguir a Jesús solamente. So, what about then the many, all one? Pero entonces, ¿qué de las muchas opciones que encontramos? You see, the problem with metaphors is we think with metaphors. ¿Saben cuál es el problema? A veces el problema de las metáforas es cuando solo pensamos en términos de estas We metáforas. think in analogies. That's the way our minds are wired. We tell stories and pictures. Nuestra mente está hecha de tal manera que usamos historias y buscamos estas metáforas, analogías. Look, he has abs of steel. Él tiene abdominales de acero. Not really. Bueno, en realidad ya no, I'll try and work on it. pero estoy tratando. Or, love is a battlefield. O la frase, el amor es un campo de batalla. It's not really, but there are days when it feels like it. Bueno, no es así, aunque a veces se siente así, ¿no? Or money is the gateway to happiness. O el dinero es la puerta a la felicidad. A metaphor can blind you or it can help you to see. Una metáfora te puede ayudar a ver algo o también te puede cegar So ante una realidad. in the modern world, the metaphors are given to us from individualism, the market, and our choices. En el mundo moderno, el individualismo nos da estas metáforas o vienen de nuestra preferencia. We are living in a consumer world. Porque vivimos en una sociedad consumista. And in a consumer world, what's important? ¿Y qué es lo importante en una sociedad de consumo? Looking good and feeling good. Verte bien y sentirte bien. Hey, guys, strut the stuff, man. Woo. You know? Uno tiene que sentirse bien, Living la ¿verdad? vida loca, eh? Okay? So you want to look good, you want to feel Entonces, good. te quieres ver bien y te quieres sentir bien. So pick something that makes you look good and feel good. Así que busca algo, escoge algo que te haga sentir bien y te sientas And there bien. are churches that are trying to do this and they're making a fundamental mistake. Y tengan cuidado porque hay iglesias que buscan hacer esto y están cometiendo un error Because they básico. focus on relevance and they ignore truth. Se están enfocando en la relevancia y olvidan lo que es la verdad. Because they promise Jesus is the answer to every problem. Prometen a Jesús como la respuesta de cualquier problema. And they leave out the cross and suffering and pain that also comes with Pero belief. se olvidan de mencionar la cruz, el sufrimiento y lo que implica seguir a Jesús de verdad. And then people get angry. But you told me Jesus would heal everything, fix everything, and make me rich and famous. Y luego la gente pues se queja con razón. Tú me prometiste bendiciones y prosperidad y ahora estoy And I sufriendo. came to Jesus and then my problems began. Yo llegué a Jesús y más bien comenzaron los problemas. Because now I was at war with the enemy. Porque claro, ahora hay una batalla contra ese enemigo. Now I had changed sides and I was on Christ's team. Ahora soy del equipo de Cristo, he cambiado de bando y viene el enfrentamiento. So it's not about being subjective. Así que no se trata de ser subjetivo, It's about what is the truth. se trata de encontrar lo que es la verdad. So religions are not the same. They are significantly different. Así que recordemos que todas las religiones no son lo mismo, son fundamentalmente Here is a diferentes. very important book. If you haven't got it, you should read it. Hay un libro muy importante y que tú deberías de leer. It's called God is Not One. Se llama Dios no es It's uno, not one. By Stephen Prothero. del autor Stephen Prothero. He's not a Christian. Él no es cristiano. Teaches at Boston College in America. Estudia en Boston College, And he hears this, everybody saying, all religions are the same, all religions are the same. pero es muy interesante porque él escucha esto de que todas las religiones son lo mismo Listen to what he says. y dice lo siguiente, acá hay una cita de él. This idea of religious unity is wishful thinking. Dice, la idea de esta unidad religiosa, que todas son iguales, es una ilusión And it has not made the world a safer place. y no ha hecho del mundo un lugar seguro. In fact, naive theological groupthink, call it Godthink, De hecho, el ingenuo grupo de pensamiento teológico llamado Godthink has made the world more dangerous by blinding us to the clashes of religion that threatens us worldwide. ha hecho que el mundo sea más peligroso al cegarnos ante los enfrentamientos de religiones que nos amenazan por todo el mundo. He said it is time to climb out of the rabbit hole and back to reality. Él dice, es hora de que salgamos de este agujero de conejo y volvamos a la realidad. See, some religions teach love your neighbor, Algunas religiones enseñan a amar a tu vecino and some religions teach kill them if they don't submit. y otras religiones dicen mata a tu vecino si no se somete. There is a big difference, Hay una gran diferencia and the differences make a difference. y esas diferencias hacen
hacen la They don't diferencia. all cover the same territory. No todas cubren el mismo territorio, They can't all be rammed together no todas pueden unirse, because they can indeed be examined. porque necesitan ser examinadas. But it's on the questions that they raise. Y entonces es en las preguntas que levantan. So what are the questions? ¿Cuáles son estas preguntas? And at the major, there is one big question that all of them at least try to answer in some way. Y hay una pregunta que todas tratan de responder de alguna manera. The question of what is wrong. Este es el tema de qué es lo que está mal. Buddhism believes that we are living in an illusion, El budismo nos dice vivimos en una ilusión, that we have a false que consciousness, tenemos una conciencia equivocada, that if we falsa. can get enlightenment, then we can follow the Eightfold Path and achieve nirvana. Que si nosotros logramos que la conciencia se ilumine, podemos llegar hasta el nirvana, ese paraíso. Islam teaches that we are ignorant. El Islam dice que todos somos unos Our ignorantes. problem is that we are ignorant of Allah's ways and we have to submit, surrender, become El slaves. Islam dice que no conocemos a Alá y que tenemos que someternos a Él, ser sus esclavos para realmente llegar a estar con Él. In Hinduism, the central issue is karma. En el hinduismo, ¿cuál es la respuesta? El karma. We're trapped in a cycle going round and round. Y describe más bien un ciclo en el cual estamos atrapados, que That se is not repite. the same as the diagnosis that Jesus says. Y eso no es lo mismo que lo que Jesús dijo. That we are dead in our trespasses and sins. Jesús dijo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, That we are alienated from our que Creator. estamos separados de nuestro That Creador, we can be forgiven our sins Pero- and be born again and receive new pero que life. podemos ser perdonados de nuestros pecados, nacer de nuevo y They recibir are una nueva not vida. the same. No son lo mismo estas And religiones. the differences make a difference. Y las diferencias hacen la diferencia. Oh boy, but this gets hard, doesn't it? Pero esto se va volviendo más complicado, ¿no? Some of you are sitting, oh my goodness, oh what happened? Y algunos de ustedes dirán, uy, ¿en qué me he metido? ¿Qué es todo esto? I was just trying to get a hold of what Juan says, and now he says this, and oh no. Yo solamente estaba tratando de entender lo que el pastor Juan acaba de decir y ahora viene él con todo esto, Dios mío. Not everybody has to have all the answers, Pero no todos tienen que tener las respuestas. but every church should have most of them. Pero yo creo que la iglesia debería tener la mayoría de las There are respuestas. people at different levels in the church. Como iglesia además, tenemos muchos tipos de personas. Different education, En la iglesia hay Different diferentes dones diferentes, Different educación callings. diferentes llamados. let's pool our resources. Pero entonces reunámonos, But we've got to get around these questions. compartamos, hablemos de estas preguntas. Because not only are people being lost, Porque no solamente estamos perdiendo the gente, church is being neutralized and crippled. sino que la iglesia está siendo neutralizada. Because if we don't have answers, they will go somewhere else. Porque si no hay respuestas en la iglesia, la gente se va a ir a otro lado. So how do we know? Pero ¿cómo sabemos Well, we entonces? heard this phrase already from Arturo and from Juan. Voy a citar a mi colega Os Guinness, y ya lo escuchamos aquí por Arturo, por Juan. Comparison is the mother of clarity. La comparación es la madre de la claridad, dijo Os Guinness. Every time I start talking about God somewhere, I'm on an airplane or somewhere. Cada vez que estoy hablando de Dios en algún lugar, en un avión, por ejemplo, Now, you always have nice people who want to listen and start asking questions. a veces hay gente amable que te hace preguntas y tú conversas, But almost immediately the person starts trying to talk me out of why I believe in God and how it doesn't make sense and how science has all the answers, blah, blah, pero blah. muchas veces me pasa que apenas la persona se da cuenta que yo creo en Dios, tratan de convencerme del opuesto y me hablan de la ciencia y todo eso. So what is my job? Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Well, they like to talk. Bueno, a la gente le gusta hablar Most human beings like to talk about themselves. y muchos seres humanos les gusta hablar de sí And they like mismos to do most of the talking. y les gusta hablar And Christians do this as well. y los cristianos también lo hacemos And that's our disadvantage. y eso es una desventaja. Here's a key apologetic issue. Pero acá hay un tema apologético fundamental. Start listening. Hermano, escucha, Listen. escuche, Ask questions. haga preguntas. Wait a minute. You said you believe in God. Pero un momento, usted dice que cree en Dios. Can you tell me what the God is that you believe in? Dime, ¿en qué clase de Dios cree? ¿Cómo es su Dios? You tell me you reject Christianity. Me dices que rechazas el cristianismo. Can you tell me what you think Christianity is so I can Pero- understand what you're rejecting? Pero a ver, descríbeme qué es el cristianismo para ti y por qué lo rechazas. Ask questions and don't give answers until we understand. Haga preguntas primero para comprender bien, luego qué va a decir. Because we have to compare. Porque tenemos que comparar. You see, it's very confusing sometimes, isn't it? Porque a veces es confuso, ¿verdad? People come from their history, their experience, their emotions. Porque cada persona tiene diferentes emociones y trasfondos distintos. You and I do not convert anybody.
Y tú y yo no vamos a convertir a It's the nadie. grace of God, the power of the Holy Spirit, and His power that changes Es people. la gracia de Dios, el Espíritu Santo, lo que obra en el corazón de la persona. So when we're talking, we need to be praying, thinking, listening, Y cuando estamos hablando con alguien acerca de estos temas hay que orar, escuchar and asking God to touch and break through the darkness that they might see the light. y decirle, Dios, toca el corazón de esta persona y que puedas ver tu luz. You see, Jesus is the one above the many. Y sabes, Jesús es el único y el que sobresale entre muchos. Juan made this very clear this morning. Y nuestro pastor Juan lo hizo muy claro But I esta want you mañana. to listen to this one verse. This verse touches my heart many, many times. Quiero compartir contigo este versículo del Evangelio de Juan, toca mi corazón. John 1 verse 4. Juan 1:4. In him was life, and the life was the light of men. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesus is in the life business. Jesús está en el negocio de la vida. You see, many people think Christianity is about morality Mucha gente piensa que el cristianismo es un tema de or moralidad about religion. o solo religión. It's not about morality. It includes morality and it has religious ideas. Bueno, incluye moralidad y hay ideas It's religiosas, about the question of, is there real life? pero ¿es esto vida? A new kind of life. Es una nueva vida. Jesus came not to just renew life, He came to give us another kind of life. Sino Jesús vino para darnos otra clase de vida. So, is Jesus exclusive? Entonces, ¿es Jesús exclusivo? So here's the English dictionary meaning of the words exclusive. Bueno, voy a definir de acuerdo al diccionario inglés lo que es exclusivo. Excluding or not admitting other things. Dice que exclusivo es incluir o no admitir otra cosa, Restricted or limited to the person, group, or area concerned. restrictivo o limitado a la persona o grupo o área que concierne. Do you know that all religions don't talk about salvation? ¿Sabías tú que hay muchas religiones que no hablan de la salvación? This is a problem from Christians. Y esto es un problema para los cristianos. Because we think about salvation. Porque nosotros pensamos en la When we salvación talk to someone else, we use our vocabulary and put it into their world. y usamos este vocabulario que nosotros tenemos y le hablamos a esta persona de eso. Or they may use our vocabulary, but it doesn't belong in their world. O a veces esta persona puede usar nuestro vocabulario pero realmente no lo entiende. The only religions that talk about salvation is Judaism and Christianity. Las únicas religiones que hablan de la salvación son el judaísmo y el cristianismo. Because it's talking about a God who saves. Porque hablan de un Dios que salva. And only the Christian view gives us that message. Y solamente la cosmovisión cristiana habla de este mensaje. So here I am in Hong Kong one day with a friend. Y resulta que yo me encontraba en Hong Kong un día con un We're amigo supposed to speak to a group of lawyers. y nos habían invitado para hablarle a un grupo de abogados. Now those of you who know corporate lawyers, Los que conocen a los abogados que hacen derecho empresarial, high up the food chain, ¿no es cierto? Son el eslabón más elevado de la cadena. they are aggressive, successful people. Son profesionales exitosos, agresivos. We're in the top of one of these big buildings in Hong Kong. Y estábamos en Hong Kong en un edificio inmenso en el último piso And we have 15 minutes to present the Christian faith between two of us. y nos reunieron un grupo de estos abogados, nos dieron 15 minutos a mi amigo y a mí para hablar del mensaje cristiano And then they're going to give Q&A, y encima preguntas and then we're done. y ahí nomás. And we were told exactly 15 minutes and 15 minutes, out of here, you're Y gone. nos dijeron 15 minutos, éramos dos. So we do our presentations, Así que hicimos nuestras and presentaciones then one of these Chinese guys, beautiful Armani suit, I mean, looked powerful, wow, you know, just, y luego uno de estos abogados chino en un Armani, el hombre impecable, ¿no? Se levanta He says, okay, I'm a Buddhist. What makes your Christianity so unique? Why do you think it's any different? y me dice, yo soy budista, ¿qué hace el cristianismo único y diferente? And my friend John Dixon from Australia, Y estaba yo con mi amigo John Dixon de Australia he said, history, wounds, and grace. y le dijo, la historia, las heridas y la gracia. 3 words. 3 palabras And then he explained them. y las explicó rápidamente. And I'm going to give those to you right now. Y son las que quiero compartir contigo en este momento. Jesus is a historical savior. Jesús es un salvador y es histórico. In your own time, you can look at Luke 1 through 4 and Acts 1 through 4. Luego tú puedes ver Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1. Luke and Acts are 2 parts of the same story. Recuerden Acts que- is just picking up on Luke's completing the gospel. Recuerden que Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor y conectan y continúan toda la historia del... It pays attention to people, time,
places, events. Y toma mucha atención en las personas, en los lugares, los eventos, la historia. Star Wars begins with in a galaxy far, far away. Dun, 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 La dun. película La Guerra de las Galaxias comienza con esta frase, ¿no? En una galaxia muy, muy lejana. But you see, the Bible begins in this world, in real time, in real history. Pero sabes, la Biblia comienza en un tiempo determinado, en una historia real, en Jesus un was lugar a real. real man, Jesús fue un hombre born of real, a real mother, que nació de una with a madre, real family, con una familia, who walked the real streets of y Palestine, que caminó por las calles de Palestina, who engaged real people, y que interactuó con who gente real, faced real evil, y enfrentó una maldad real, who died a real death, y murió una muerte and real, who was resurrected in a real situation in history. pero resucitó en un momento concreto de la historia. So in the Christian view of reality, history is central to our faith. Entonces, cuando hablamos de realidad, nos damos cuenta que la historia es central en nuestra fe. We don't have a Jesus of faith separate from history. No tenemos un Jesús que por fe está separado de la The historia. Jesus of faith and the Jesus of history are the same No, thing. sino que el Jesús de la fe y el Jesús de la historia son lo mismo. But why? ¿Pero por qué? You see, the central problem of our life is that we are in pain, we are in sorrow. Pero sabes que el problema central de nuestra vida es que tenemos dolor y sufrimiento. We get sick and we die. Nos enfermamos, We morimos, suffer evil and depression and disappointment. sufrimos por maldad de otros. What kind of a God is the world that allows this kind of world? ¿Qué clase de Dios permite este mundo de sufrimiento? Nietzsche and the others raged against the universe. Nietzsche y otros se quejaban de esto. Camus thinks the universe is absurd. Camus decía que el universo es absurdo. But Isaiah gives us a picture Pero Isaías nos da una figura of God's provision. de la provisión de Dios. That this God did not stay in his power and in his authority, isolation. Que este Dios no se quedó ahí aislado en su poder y autoridad. This God, the creator, Este Dios, el the creador, holy one, the majestic one, el santo, el majestuoso, he sent his son. envió a su Hijo. And his son wasn't detached from him because the God is the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. It was God in Christ reconciling the world to himself. Y están conectados porque recuerden que Dios es una trinidad, son tres personas. Y vino entonces el Hijo, Dios mismo, a este mundo para Listen salvarnos. to Isaiah 53 and 4 through 6. Veamos Isaías capítulo 53, versos del 4 al 6. Surely our griefs he himself bore and our sorrows he carried. Con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado. He was pierced through for our transgressions. Pero él será herido por nuestros pecados, He was crushed for our iniquities. molido por nuestras The rebeliones. chastening for our well-being fell upon him. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz. And by his scourging we are healed. Y por su llaga seremos sanados. All of us like sheep have gone astray. Todo lo demás, ¿no es cierto?, puede irse por cualquier lado. Each of us has turned to his own way. Cada uno se va por su camino. But the Lord has caused the iniquity of us all Pero el Señor tomará, to fall on him. descargará sobre él todo el peso de nuestro pecado. We have a Savior. Tenemos un Salvador. You see, the gospel tells the truth about the Messiah. El Evangelio nos dice la verdad acerca del Mesías. He's spoken of in Daniel chapter 7. Y se dice en Daniel capítulo 7. He's spoken of here in Isaiah 53. Y Isaías 53 también. He's spoken of in Psalm 22. Y se habla en el Salmo 22 también. This is not Allah. Este no es Alá. You see, the God of Islam is supremely transcendent, and he's beyond categories. ¿Sabes? El Dios del Islam, Alá, es trascendente y está más allá de toda categoría, según In ellos. Jesus, Pero en Jesús, the Word became flesh la palabra, el verbo se hizo carne and dwelt amongst us. y vivió entre nosotros. And he is a man of sorrows Y ese es el varón de quebrantos and acquainted with grief, y el que sufrió. suffering. El sufrimiento, Wounds. heridas. And so the last part, grace. Y lo último, gracia. What was it all about? ¿De qué se trata esto? You see, I told you my little bit of my story being grown up in Scotland. Yo te conté un poco de mi vida, de mi historia, creciendo en Escocia. And I was an angry young man. Yo era un joven muy amargado And I liked to fight and be free and do my own y thing. me gustaba pelear, peleaba mucho, yo quería ser libre. The night I became a Christian, Pero la noche en la que yo me hice cristiano, I was going to beat up the Christians. yo había ido a este grupo de cristianos para pegarles. Sorry. Lo siento, hermanos. You see, they had stolen my girlfriend. Porque ellos me habían robado a mi novia. They had messed with her morality. Habían
afectado su moralidad. She was living with me. We were having a great time. Life was cool. Vivíamos juntos, las pasábamos de maravilla. And then they told her that God existed and that she needed to repent, and she became a Y Christian. luego le dijeron que Dios existía, que tenía que arrepentirse y se hizo cristiana. And I couldn't live with her like that. She didn't want to live with me like that. Entonces me It dijo, wasn't ya possible. no podemos seguir viviendo juntos. So when she said, come and meet these Christians, Así que cuando ella me dijo, ven, conoce a mis amigos cristianos, well, I'm going to come and meet these Christians, all dije, right. oh, sí, voy a ir a conocer a tus amigos. But God's bigger than David's. Pero Dios es mucho más grande, ¿verdad? And I walked into a divine ambush. Y yo llegué a lo que es como decir una emboscada divina esa noche. And here's the thing, it wasn't about power. ¿Sabes qué? No se trata de poder, It's about love. sino de amor. He loved me. Él me ama. Me amó a mí. I'd done the most stupid, idiotic things. I'd hurt people, said stupid things. I was an idiot. Yo era un idiota, había hecho tantas tonterías, había lastimado a tanta gente. I'm still an idiot, but I'm an idiot with grace now. Todavía sigo siendo algo idiota, pero ahora con gracia. The grace of God Pero appeared. la gracia de Dios. Listen to these words of John chapter 1. Leamos Juan 1:14. The Word became flesh and dwelt amongst us. Y la palabra se hizo carne y habitó entre We saw His nosotros. glory. Glory is of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al único Padre, llena de gracia y de verdad. John testified about him, cried out, said, this was he of whom I said, he comes after me, he's a higher rank than I, for he existed before me. Y Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí. For of his fullness we've all received, and grace upon grace. Y ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. The law was given through Moses. La ley fue dada por Moisés, Grace and truth were realized through pero Jesus la Christ. gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No man has seen God A Dios at any nadie le time. vio jamás, The only begotten God who is in the bosom of the Father. sino quien lo ha dado a conocer es el Hijo único que estaba en el seno del Padre. He has explained him. Él lo explica, He has revealed him. Él lo ha revelado. Listen to these words from Max Lucado. Escuchen al autor cristiano Max Lucado. The meaning of life, the wasted years of life, El significado de la vida, los años desperdiciados de la the vida, poor choices of life. las malas elecciones que hemos hecho en la vida. God answers the mess of life with one word, Dios responde todo este desorden de la vida con una palabra, grace. gracia. Anne Lamott. And Lamont I do not understand the mystery of grace. dijo, no entiendo el misterio de la gracia, Only that it meets us where we are, it does not leave us where it found us. solo que nos encuentra donde estamos y no nos deja donde nos encontró. Martin Luther. Martín Lutero. Faith is a living, daring confidence in God's grace. La fe es una confianza viva y temeraria en la gracia de Dios, So sure that a man could stake his life on it 1,000 times. tan segura de que un hombre podría arriesgar su vida 1000 veces. You see, brothers and sisters, ladies and gentlemen, Hermanos, hermanas, ¿se dan cuenta? in all the other religious systems, En todos los sistemas religiosos there is either a technique to be known or mastered, hay una técnica que debe ser dominada an experience to be had or sought, o una experiencia que uno debe buscar tener or a work to be done or pursued. o un trabajo, una disciplina que uno debe buscar. That's completely different from Pero Christianity. eso es completamente diferente, distinto a lo In que es el cristianismo. Christianity, we receive unmerited favor En el cristianismo recibimos un favor que no merecemos. because God does what we cannot do. Porque Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. And he invites us to receive a new kind of life. Y nos invita a recibir una nueva vida. And it says, if any man is in Y Christ, dice, si alguna persona está en Cristo, he's a new creation. es una nueva criatura. That's the difference. Esa es la diferencia. So, Jesus among other gods, Así que Jesús entre otros dioses, is he the same? ¿es lo mismo? Is he one among the many? ¿Es uno más entre otros? Or is he unique? ¿O es el único? That's the challenge to you, Y ese es el desafío para ti, to your church. para tu iglesia. So who do you say Así que, ¿qué dices? that he is? Para ti, ¿quién es? I hope you'll think about it. Espero que lo puedas pensar bien.